podríamos hablar sobre esta modificación. ¿Por qué se hace la modificación de 1979 a esta de 2020, doctor? Bueno, mira, voy a intentar aquí, voy a ver voy a tratar de dar la vuelta. ¿Se alcanza a ver ahí, no? Excelente. Sí, sí, doctor. Claro que sí. Perfecto, mira. Aquí dice un poco por qué cambia. Yo, como evidente, teníamos esto plenamente pauteadito, porque esa es la idea, que ordenemos un poco esto. Contarle en el fondo que la definición ha ido variando un poquito en el tiempo. O sea, pensemos que desde el año 79 hasta ahora, son prácticamente 40 años que tuvo esta definición, donde se definía como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho año. Ahora, el 2020, se describe o se define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Ese es el cambio en el fondo que se realizó y que está asociado o es similar a lo asociado a un daño tisular, ya sea real o potencial. Bueno, aquí se escriben dentro de las notas cosas importantes, por ejemplo, de que la experiencia personal es súper importante para poder entender por qué un paciente siente dolor y por qué otros pacientes, por ejemplo, no sienten dolor, ¿ya? Frente a lo mejor al mismo daño, a la misma amenaza. O sea, hay contextos que son de étnicos, incluso religiosos. Las creencias en general en dolor son sumamente importantes. El entorno biopsicosocial hoy sabemos que tiene un rol pero preponderante en esto, y por eso que para nosotros es vital también entender de que el tratamiento no puede ir solo enfocado a lo físico, a disminuir el dolor de un paciente. Nosotros tenemos que ser capaces de evaluar cuál es el nivel de discapacidad de ese paciente y tratar de rehabilitar a ese paciente. Yo siempre le digo a muchos alumnos míos, les digo, a veces nosotros tenemos pacientes que tienen un EVA de 7, después del tratamiento se van con un EVA 5, pero ellos se van felices, porque tratar dolor no es solamente la intensidad. O sea, no hay que preocuparse solo del EVA, hay que preocuparse también de qué tanto ese paciente se puede reinsertar en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Y ese es el enfoque que tiene la definición nueva. De hecho, también hay algo importante, que es la separación de la nocicepción con dolor. O sea, antes se estaba concatenado. Todo quien hablaba de nocicepción decía que era dolor. Entonces se separó el concepto de nocicepción y dolor. No son lo mismo y antes se tomaban como sinónimos. Sí, la nocicepción claramente es visto desde el punto de una tercera persona, es algo que se mide, es algo que tú ves, un potencial eléctrico, eso es lo que tú ves, ¿ya? De una tercera persona. En cambio, dolor es desde la perspectiva de una primera persona, solo yo sé cuánto me duele. Por lo tanto, uno de los conceptos importantes es que hay que entender que solamente el paciente sabe cuánto le duele. Y muchas veces nosotros como dentistas juzgamos a nuestro paciente, decimos, pero ¿por qué le duele tanto? O sea, yo creo que es ese clásico término que ocupamos nosotros, que es, este paciente es eje 2. Es casi como, no, esta cosa psicológica, así que, no, este paciente hay que llevarlo al psiquiatra, al psicólogo. Eso hay que sacárselo de la cabeza, eso no existe en realidad, ¿ya? Eso es casi, en el fondo, una caricatura de lo que realmente ocurre. Cada paciente es un mundo distinto y tenemos que evaluarlo así, de manera individual. Y hay un axioma que dice que todo paciente que me diga a mí que tiene dolor, yo debo creerle que tiene dolor. Exacto. O sea, yo no puedo decir, no, este paciente me está mintiendo. Entonces, para eso tenemos las escalas, tenemos sistemas de mediciones que son muy subjetivos, porque todavía no tenemos nada objetivo que nos pueda medir el dolor. Que yo diga, como decir, me voy a tomar la tensión arterial. Bueno, tienes 120/80. O entonces tú vas a agarrar un aparatito y vas a decir, bueno, vamos a medirte el dolor. Bueno, tienes 7 en escala EVA. Bueno, y entonces ya uno más o menos sabe cómo metérsele a ese paciente con qué terapia se le va a meter, porque no todo es terapia farmacológica. Exactamente. De lo que estábamos hablando. Es un manejo multidisciplinario, que eso es lo que también tenemos que entender, que el dolor en este momento amerita un manejo multidisciplinario, sobre todo el dolor crónico, el dolor neuropático, porque el dolor agudo sabemos que es un síntoma, y el dolor crónico debemos entender que ya es una patología. Entonces, como tal, debemos tratarla. Entonces, iba a eso, doctor. Diferencia entre dolor agudo y dolor crónico.
Mira, Y dentro del dolor crónico hablaríamos del dolor neuropático, que muchas veces sí, está obviamente. dentro de ese... Mira, si hablamos un poco por decirlo así, de semántica, eh, hablar de dolor agudo crónico es súper simple. Es por temporalidad. O sea, en el fondo, si es un dolor que se presenta por menos o más de 3 meses. Así de simple, por semántica. Pero lo que hay que entender es que cuando hay un dolor agudo, hay un tipo de proceso fisiopatológico, y cuando nos enfrentamos a un dolor crónico, ya empiezan a haber cambios, no solamente fisiopatológicos, sino que cambios incluso hasta anatómicos. Nuestro sistema nervioso central cambia y muchas veces esos cambios son irreversibles. O sea, el sistema somatosensitivo en un dolor crónico puede cambiar y puede generar una facilitación del dolor. Eso es lo que hay que entender. Que no De hecho, solamente hay es por estudios, no es solamente como, menos de 3 meses, más de 3 meses. No. El dolor agudo hay ciertos cambios, pero en el dolor crónico hay cambios que son mucho más complicados. entonces hay estudios de tomografías contrastadas donde se pintan, por decirlo así, unas áreas Mm. más en dolor agudo y otras más en dolor crónico. Y eso nos dice las áreas del cerebro que se activan y también qué tipo de neurotransmisores actúan. De hecho, el tratamiento del dolor agudo junto al dolor crónico es totalmente diferente por su fisiopatología o por su, Exactamente. lo digamos así, por su neurofisiología. Son totalmente diferentes. Doctor, hablando de neurofisiología, para que la gente entienda un poco, eh, la neurofisiología, bueno, tenemos que fibras A delta, fibras B, A beta, fibras C, unas actúan sobre el dolor agudo, las otras actúan sobre el dolor crónico, pero usted, como como el seco en esta materia, como dirían ustedes allá en Mm. Chile, me podría explicar desde que yo hago la nocicepción, yo Mm. toco una candelita o algo caliente, hasta que me llega, si es posible, al cerebro, lo que es las neuronas motoras, que si uno, dos, tres, todo eso, Mm. para después conversar sobre la fisiopatología del dolor crónico. Pero Ya, quisiera más o mira, menos que explicara algo súper bien. sobre esto. Hay que entender que hay 3 tipos de dolores, hoy día ya se definen 3 tipos de dolores, que es el dolor nociceptivo, neuropático, y el que se llama nociplástico. Creo que lo tengo acá, déjame darle vuelta. Estos 3. ¿Ya? Hay que entender, esto hay que tener en mente en la cabeza. Nosotros tenemos 3 tipos de dolores: nociceptivo, neuropático, nociplástico, y eso va a depender, el que tenga uno u otro, de la fisiopatología. Por lo general, el dolor nociceptivo es el dolor más fisiológico, el dolor que cuando yo toco algo y me quemo, etcétera. Ese es el dolor nociceptivo, que puede haber sensibilización de los nociceptores periféricos. Cuando yo me quemo, por ejemplo, con el sol, voy a la playa, luego me doy una ducha tibia, me duele. Entonces, el umbral del dolor disminuyó. Eso es una sensibilización que se llama periférica. Entonces, los nociceptores son los que se activan y, por definición, eso es un dolor nociceptivo. Ahora, cuando un estímulo doloroso es de alta intensidad, es de alta frecuencia, por ejemplo, en el caso de odontología, un dolor de pulpar, dolor en el fondo de dientes por una pulpitis, muchas veces va a ser tan intenso que va a activar nuestro sistema nervioso central y va a generar este concepto que es súper importante en odontología, que se hable más, que es la sensibilización central. Ahora, ya no solamente los nociceptores periféricos son los que están sensibles, sino que es la segunda neurona, la que está obviamente en este caso el subnúcleo caudal de nuestro núcleo del trigeminal, la que se hiperexcita y empieza a amplificar la señal periférica. Por lo tanto, y yo siempre le digo a mis alumnos, ¿me sirven los AINES? Lo más seguro es que muy poco, porque acá el efecto es central. Necesito ocupar fármacos que actúen en el sistema nervioso central. Y en el dolor agudo vamos a ocupar generalmente este opioide típico que ocupamos, que es el tramadol, por ejemplo. Mezcla tramadol con paracetamol, que son bastante buenas. Eso es dolor agudo. Hay que tener el concepto sensibilización periférica, y cuando es muy intenso,
como en una pulpitis, muchos pacientes van a sentir un dolor súper irradiado a toda la cara, que no se le quita con los AINES, sensibilización central, hay que tenerlo en mente. Por lo tanto, tengo que ocupar fármacos de acción central. Ahora, dolor crónico es distinto, porque van a haber cambios mucho más complejos, van a haber activaciones génicas, van a haber genes que van a producir cambios en la segunda neurona y que esos cambios son más permanentes. Y vamos a tener que ocupar otro tipo de fármacos, ya no nos van a servir ni los AINES, ni, de hecho ni los opioides, sino que vamos a tener que ocupar fármacos como los anticonvulsivantes, los antidepresivos, etcétera. O sea, el tratamiento en dolor agudo y dolor crónico claramente es distinto, claramente distinto. De hecho, la FDA aprobó la duloxetina hace tiempo para la neuropatía diabética. De hecho, en pacientes, yo tengo pacientes con neuralgias trigeminales a los cuales les coloqué duloxetina y que la duloxetina también nos ayuda para el estado anímico, porque es inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces estamos matando, como diríamos aquí en Venezuela, dos pájaros de un solo tiro. Sí, exactamente. Acá decimos lo mismo. Yo quiero también invitar un poco a los colegas odontólogos que no se extrañen si un especialista en dolor le indica antidepresivos a un paciente, porque el efecto, no, quítense la idea de que nosotros queremos tratar la depresión, no. El efecto que tiene, ¿ya?, es justamente porque aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina y de esa manera va a generar una cascada de analgesia a nivel central. Eso es lo que nosotros queremos, ¿ya? En el caso de los antidepresivos. Sí, eso es sobre todo porque no nos vamos a poner a dar antidepresivos en un dolor agudo. No, obvio. Porque obvio. Ahí sí es verdad que estamos tratando por donde no es. Entonces, tenemos una clasificación importante, que es la ICOP, la International Classification of Facial Pain. Y dentro de ella están las que a nosotros nos interesan, las que están en el territorio maxilofacial. En su experiencia, ¿cuáles serían las más recurrentes en clínica? ¿De dolor neuropático? Dolor neuropático. Ya. Bueno, primero un poco explicar muy cortito qué es dolor neuropático. Dolor neuropático es un tipo de dolor distinto al nociceptivo. El nociceptivo dijimos que es por activación de los nociceptores periféricos. El dolor neuropático, aquí ya hay cambios en el sistema somatosensitivo por una lesión que ha ocurrido en la vía, en este caso en un nervio, por decirlo así. Ahí se genera un daño. Ese daño, ¿ya?, puede ser químico, físico, puede ser, por ejemplo, lo que pasa en la neuropatía diabética, puede ser por cualquier estímulo, o en este caso la neuralgia trigeminal, que hay un daño porque una arteria lesiona en el fondo la raíz del nervio trigémino. Entonces, el dolor neuropático, o el herpes zóster, que es de causa viral, pero hay un daño real en la vía del dolor, ¿ya? Eso es pensar en dolor neuropático. ¿Qué es lo más común que vemos nosotros? Yo diría que por lejos la neuralgia trigeminal, el dolor neuropático postraumático, son los más comunes. Después ya más raros vienen los famosos PIF, que tampoco están clasificados si son realmente neuropáticos o no, que son los dolores faciales persistentes idiopáticos. Está el síndrome bocurente, por ejemplo, que también hoy día hay varios estudios que han demostrado que hay un componente neuromático por la famosa neuropatía fibra pequeña, pero tampoco está clasificado como dolor neuropático propiamente tal. Están obviamente las lesiones por herpes, neuralgias en el fondo las por herpéticas o por infección del herpes zóster, que son más raras porque en lo general los ven más los oftalmólogos, como afecta más B1, es más típico que lo vean muchas veces ellos o en medicina. Yo diría que esas son las dos entidades más importantes que nosotros vemos en dolor neuropático. Diría que la neuralgia trigeminal y el dolor neuropático trigeminal postraumático, que ese yo creo que es sumamente importante que lo hablemos porque en odontología está muy subdiagnosticado. Vamos a conversar sobre la prevalencia y qué debemos hacer o cómo debemos diagnosticar nosotros este tipo de patología. De dolor. Bueno, la prevalencia en general es bastante baja, o sea, de hecho la misma neuralgia trigeminal se describe 20, 27 menos personas por cada 100.000 habitantes, el dolor neuropático postraumático un poco menos, por lo tanto, igual son entidades raras, ¿ya? No son entidades que vemos todos los días claramente. ¿Cuándo tenemos que prender las ampolletas, como se dice? ¿Ya? Primero hay que entender que es un dolor
¿ya? En el cual muchas veces se describe como dolor quemante. Eso es un tipo de dolor típico de dolor por caries, por enfermedad periodontal, etc. Eso es un dolor típico por dolor neuropático, por activación de la fibra C. ¿Ya? Esas son las que finalmente generan esta sensación quemante. Ojo siempre ante el relato de dolor quemante. El relato de dolor eléctrico también son típicos de dolor neuropático, pero a veces los pacientes tienen dolor punzante y eso es complicado porque el dolor punzante puede ser cualquier cosa. Entonces, primero, un dolor extraño, un dolor que no tenga explicación, que no haya una caries, no haya nada que en el fondo explique este dolor, que tenga estas características o las cualidades de que sea quemante, eléctrico, punzante. Y una de las cosas importantes es que tenga lo que se llama déficit o alteración sensitiva. Y eso quiere decir que va a haber una alteración de la percepción, que puede ser al roce, o sea, el paciente a lo mejor si tú rozas la zona, puede que a lo mejor sienta menos. Puede que tenga alodinia, que es el dolor, por Sí, ejemplo, exacto. al roce. O sea, yo rozo Exacto, y una... Dale. esos son conceptos muy importantes que nosotros debemos saber, que alodina, hiperalgesia, hiperestesia, disestesia, hipoestesia, anestesia, neuralgia, Exacto. neuritis, porque son, bueno, que de hecho, hablando de lo que usted decía ahorita, de la sensación quemante, debemos entender que ellas vienen mediadas por fibras C, que son Mm. fibras pequeñas o son finas y que son amielínicas y que su conducción es más lenta. En cambio, en el dolor agudo están las fibras A delta, que son fibras mielínicas y fibras más gruesas. Entonces, en eso también debemos tener un poquito más de, o sea, conocer qué fibra actúa en cada dolor, en Sí, cada tipo de dolor. y eso también ayuda después al tratamiento. O sea, en fondo, qué tipo el fenotipo, como se dice, del tipo de dolor neuropático a veces es más importante incluso que el diagnóstico. A veces ante un mismo diagnóstico actuamos distinto dependiendo de cómo se presenta. Bueno, como te iba diciendo, este dolor neuropático postraumático, lo otro que es importante, ya dijimos las cualidades, la presentación, de que al examen hay un déficit sensitivo, y lo otro importante es que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una respuesta más o menos en el fondo, no sé si importante, pero va a haber una buena respuesta a fármacos como los anticonvulsivantes, etcétera, ¿ya? Que tienen que sospechar cuando el paciente no responde a los AINES, en el fondo, ¿ya? No responde a los AINES y cuando responde bien a este fármaco. Y otra cosa que es sumamente importante es que esté asociado a un daño previo, o sea, que este dolor más o menos apareció dentro de los primeros 3 meses posterior a un evento quirúrgico. Exodoncias, implantes, tratamientos de conducto, cirugías en general. ¿Ya? Cualquier acto quirúrgico, incluso bien realizado, es capaz de generar un dolor neuropático postraumático. ¿Ya? Eso a veces se nos olvida un poco. Y yo creo que más de alguien conoce a alguna persona que posterior a una cesárea generó dolor neuropático en la zona, que tiene alodinia, que no puede usar cinturón porque esa zona quedó muy sensible. Eso es un dolor neuropático postraumático y en ese lo más seguro que hubo un acto incluso normal quirúrgico. O sea, no necesariamente tiene que haber algo necesariamente muy invasivo para que se genere. Sabemos que hay factores de riesgo para el dolor neuropático postraumático. Primero, ser mujer, tener más de 40 años, tener trastornos de ansiedad, depresivos, etcétera, tener trastornos de sueño, por ejemplo, también es un factor de riesgo, y tener dolor agudo muy intenso pre y posoperatorio. Esas son cosas en el fondo que hay que tener en cuenta de un perfil de un paciente con este tipo de dolor. Bueno, y esa relación dolor-sueño es un círculo Mm. vicioso grandísimo. Mientras más dolor tengo, más insomnio provoco. Y mientras más insomnio provoco, más dolor tengo. O sea, debemos romper ese círculo vicioso y es bastante difícil muchas veces romper ese círculo vicioso porque debemos utilizar benzodiazepinas o lo que se llama inductores del sueño, que si la sopiclona, la desopiclona, el solpidem, más es todo ese poco de fármacos, porque hay pacientes que se deben polimedicar
en dolor crónico, porque no necesariamente a veces el paciente puede salir con carbamazepina y con pregabalina. Pues. Estoy actuando tal vez por dos sitios diferentes, pero y le agregamos este medicamento y los pacientes van a andar dormidos todo el día, pero con dolor a veces. Exactamente. Hay que tener en cuenta también que el manejo del dolor neuropático es complejo en sí por el hecho de que estamos frente a un dolor crónico. Y ya dijimos, todo dolor crónico es un desafío enorme. Quiero mostrarte esta diapositiva que a mí por lo menos me gusta mucho, que es esta, no sé si se alcanza a ver porque parece que está un poquito baja. No, Ahí. sí se ve, doctor, sí se ve. Ahí está. Entonces, estas son las clasificaciones que nosotros manejamos en nuestra mente. Tenemos las clasificaciones de dolor crónico, que está incluido el dolor crónico primario, que es sumamente importante. Por primera vez se incluye en las enfermedades el dolor crónico. El dolor ya no es un síntoma, el dolor crónico es una enfermedad por sí misma. Y porque ya dijimos, se generan cambios a nivel sistema nervioso central. Entonces nosotros necesitamos tener esta clasificación de dolor crónico y entenderla. Tenemos el ICOP que en el fondo es nuestra primera clasificación de dolor orofacial, donde está escrito el dolor ventroalveolar, musculoesquelético, articular, por daño en las vías de neuropático, patologías que asimilan un poco cefaleas orofaciales, están las entidades medias idiopáticas, etcétera. Así que esa clasificación es muy completa en nuestro territorio. Recién se publicó el 2020, así que yo lo invito a los que quiera aprender un poco más de dolor, que esa es una buena clasificación. Tenemos la clasificación internacional de cefaleas. Para nosotros es sumamente importante saber los distintos tipos de cefaleas porque muchas veces se van a cruzar con el dolor facial. O sea, alguien que se dedica al dolor facial no puede no saber clasificación internacional de cefalea, y por último abajo está la clasificación internacional de trastornos de sueño. O sea, claramente nosotros manejamos muchas clasificaciones porque se cruzan todas estas. La patología de sueño es extremadamente importante porque es un factor de riesgo de dolor, ¿ya? En fibromialgia, por ejemplo, sabemos que los trastornos como insomnio, fragmentación de sueño son un factor de riesgo de dolor crónico. Por lo tanto, es un área que tenemos que investigar en nuestros pacientes sí o sí. Sí o sí. Hablemos primero de la neuralgia trigeminal, la clásica, la que es unilateral, la que es una o dos ramas. Mira, claro, está descrito en las clasificaciones, por ejemplo, en ICOP o en las otras, como que la neuralgia clásica, que es esta neuralgia en el fondo que se presenta unilateral, con estos golpes eléctricos que son paroxísticos, de corta duración, de segundo a 2 minutos, y que responde a carbamazepina, etcétera. Donde la clásica, en el fondo, donde incluso yo encuentro en una resonancia, por ejemplo, que hay efectivamente un conflicto entre la arteria y el nervio trigémino, etcétera. Pero hay presentaciones de la neuralgia trigeminal que son, por ejemplo, con dolor basal, que es más continuo en el fondo, y que tiene exacerbaciones cada cierto tiempo, que no es raro ver tampoco, ¿eh? No es una cosa tan rara ver dolor neuropático, o sea, dolor por neuralgia trigeminal, que no es el típico paroxístico, el on-off que digo yo, que en el fondo es como prender una luz y apagarla. Sí, prender y apagar, exactamente. Hay pacientes que tienen un dolor basal y que tienen exacerbaciones cuando el paciente se toca, cuando el paciente se coloca crema en la cara, cuando el paciente se va a afeitar, etcétera. Esa es la típica presentación. Si ven un dolor como ese, aunque el paciente diga que le duelen los dientes, aunque el paciente diga, doctor, sáqueme este diente, hágame un tratamiento de conducto, si no tienen diagnóstico pulpar o que indique un tratamiento como eso, no lo pueden hacer. Esa es una consigna, pero muy importante, ¿no? Así como ya probemos sacando este diente. Eso es riesgo de fracaso, pero seguro. Y si no es ese, es el de al lado. Ok, ya vamos con el otro. Y si no, el de al lado, y así hasta que el paciente quede sin diente y queda con el mismo dolor. Entonces, siempre, por eso es importante en esto. Tú no puedes hacer un tratamiento si no tienes un buen diagnóstico. Así de simple. Tiene que ser basado en un buen diagnóstico para evitar este tipo de daño que hacemos muchas veces a nuestros pacientes. Bueno, y tenemos que entender que la relación por la prevalencia hombre-mujer es 2-1. Dos mujeres, un hombre. Aquí en Venezuela nosotros tenemos aproximadamente un 8 a 10 pacientes por 100.000 habitantes. Y siempre llegan, esos pacienticos siempre llegan. Han dado muchas vueltas, sí, antes.
y han llegado sin dientes, han llegado con 6, 7 tratamientos de endodoncias y polimedicados, pero con 3 AINES, 4 AINES. Y han bebido de todo, pero no han bebido o no han sido diagnosticados. Y si no diagnosticamos, no vamos a instaurar el tratamiento que nos llegue a la raíz. En este sentido sería tratar, neuromodular estas fibras que están dañadas. Exactamente. Aquí la reina en el fondo es la carbamazepina en distintas presentaciones, pero en general es una forma muchas veces de confirmar el diagnóstico. A veces uno no tiene duda, dice, ¿para qué será? Ya, mira, vamos a hacer un triage de carbamazepina, veamos cómo responde. Y hay pacientes que responden bastante bien y con eso tú reafirmas un poco el diagnóstico. Lo que hacemos nosotros en dolor, nunca en dolor existe un diagnóstico definitivo, nunca. Eso hay que tenerlo como por ley. Uno le pone un nombre mientras las características de dolor te lleven a ese diagnóstico. Pero nosotros siempre, cada cierto tiempo, tenemos que echarnos un poco hacia atrás y empezar a mirar nuevamente y replantarnos el diagnóstico. Y muchas veces nos pasa que nos cambiamos los diagnósticos. En realidad, sabes que no era esto, era esto otro. Eso es pan de cada día para nosotros. Y es algo que en el fondo estamos acostumbrados, ¿no? No es raro en el fondo que vean que nosotros tenemos un día un diagnóstico, a lo mejor después otro día digo, me cuadra más esto en el dolor neuropático, etcétera. Así que no es algo extraño. Eso es como si nos llegara alguien de 20 años con un típico dolor de neuralgia trigeminal unilateral. Tendríamos que asustarnos porque la prevalencia es 50 años, de 50 años en adelante. Entonces a mí me llega un paciente de 20 años masculino con el típico dolor de neuralgia trigeminal, ahí yo sí me tengo que asustar. Ahí sí tengo que decir yo, voy a enviar una tomografía o una resonancia magnética o lo envío al neurocirujano que lo estudie, que haga lo que tenga que hacer, porque ya entendemos que esta patología, si me llega con dolor bilateral, neurálgico, típico trigeminal, yo digo, este paciente tiene un tumor. Entonces, sí, mira, de hecho nos pasó ya, tengo un par de casitos ya, pero yo generalmente los muestro en las charlas que hago de dolor, de una colega que es odontóloga general, que un paciente llegó con dolor en una zona dentaria, no tenía ninguna explicación. La paciente, o sea, esta colega dijo, voy a derivar a una endodoncista, derivó al endodoncista, que es especialista obviamente en dolor de origen dentario, evaluó este caso y dijo, esto no tiene dolor de origen en el fondo dentario. Y lo derivó ¿a quién? Al especialista de dolores raros, que eso seríamos nosotros. Y al evaluarla, lo que me llamó la atención es que era un dolor de tipo punzante, a veces eléctrico, muy poco específico en la zona de los dientes, pero él tenía parestesia de la cara. ¿Ya? Dolor tipo neuralgia, pero con parestesia. Inmediatamente yo dije, esto no es normal. Un dolor orofacial con parestesia, hay que prenderlo inmediatamente las antenas, porque en alguna parte se está comprimiendo un nervio. En este caso yo pensé inmediatamente en algo que tuviera compresión a nivel central, se pidió la resonancia y tenía un tumor cerebral efectivamente. Y de ahí se derivó al neurocirujano. Entonces, acá la cadena de derivaciones funcionó, pero a la perfección. Un dentista que tiene dudas, un especialista en endodoncia que tiene dudas, y un especialista en dolor orofacial que finalmente concretó un poco las dudas que tenía el colega. Eso, como esos casos hemos tenido, casos de pacientes también con dolor quemante en cara y sensación de adormecimiento de la cara, ¿ya? También nos ha pasado que hemos tomado resonancia, paciente con esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces, cuando un dentista, ya sea general o específico, tiene dudas en dolor, el mensaje es apóyense los especialistas en dolor orofacial. Créanme que nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ayudar en el fondo al diagnóstico, porque para eso pasamos una buena cantidad de tiempo estudiando todos estos dolores que son extraños y que en odontología o en el pregrado, por ejemplo, se enseñan, pero muy superficial, muy superficial. Alguna vez me pasaron neuralgia trigeminal, nada más. A nosotros, bueno, obviamente, tenemos una formación más importante. Le comento, para nosotros los especialistas en dolor es bastante difícil a veces tratar un dolor neuropático. Es bastante difícil. Y a veces no hayamos qué hacer porque hemos agotado todas las instancias terapéuticas. Y entonces
el paciente a veces, por esa misma, por haber nosotros agotado todas esas instancias terapéuticas, salta para otro lado. Eso es súper normal. Entonces, y no es que nosotros no lo sepamos, o sea, no dominemos el tema, sino que a veces se nos escapa de la mano. Y por ahí estaba viendo que todos estos dolores tienen diagnóstico diferencial. ¿Sí? O sea, tenemos que saber, como por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, diagnóstico diferencial, angina de pecho, una neuropatía por herpes zóster, XYZ, algo que me produzca dolor a nivel retroesternal, un reflujo gastroesofágico, una gastritis crónica. Entonces, por ejemplo, neuralgia, exactamente, neuralgia trigeminal tiene su diagnóstico diferencial. Entonces, debemos saber cuáles son los diagnósticos diferenciales de la neuralgia trigeminal para ir descartando y dar con el diagnóstico preciso para poder instaurar el tratamiento farmacológico o multidisciplinario que debe aliviar a ese paciente. Yo tengo pacientes con neuralgia trigeminal que les he colocado toxina botulínica y con toxina botulínica han estado bien. Pacientes con 600 miligramos de pregabalina porque los voy titulando. Comienzo con 75 en la mañana, 75 en la noche, hasta que el paciente me diga, ok, no tengo dolor. Sabemos que ese paciente puede estar titulado con 600 miligramos, pero siempre va a tener dolor en algún momento. Lo que estamos es mitigando o estamos alargando esa remisión, estamos alargando ese on-off. Exactamente. Y pacientes con carbamazepina. La carbamazepina yo la respeto mucho por sus problemas que puede producir a nivel hepático, pero Exacto. todavía es nuestro caballito de batalla. Y para eso existen exámenes de laboratorio, TGO, TGP, pruebas de funcionalismo hepático que nosotros debiésemos estar haciéndole al paciente cada determinado tiempo. Pero yo tengo pacientes con carbamazepina 1200 miligramos diarios, tengo pacientes que salen con 400 miligramos, pacientes con la motrillina, porque a veces la carbamazepina no les cae bien, duermen Exacto. todo el día, con la motrillina, con baculofeno, toda esta cantidad de medicamentos que existen que se han probado. Tengo pacientes con duloxetina. La duloxetina me parece excelentísimo medicamento por lo que le dije, pues, porque nos actúa a nivel, nos mata dos pájaros de un solo tiro y se puede dar en conjunto con la carbamazepina. Y estamos haciendo sinergia. Mira, un dato importante para que nos comprendan un poco los colegas en el fondo, y entiendan de que tratar el dolor neuropático es muy frustrante, es frustrante porque nosotros estamos mucho tiempo con nuestros pacientes y a veces no responden. Se describe que el dolor neuropático, más o menos en un tratamiento, el 30% de estos pacientes con dolor neuropático, en general, dolor neuropático, llamémoslo a todo nivel, son exitosos los tratamientos, ¿ya? Apenas el 30% de estos pacientes. Y ojo, que exitoso significa no que quedó sin dolor, reducción del dolor en un 50%. Entonces, hay que entender que el cuadro en sí es complejo, ¿ya? Y que ser exitoso en el manejo del dolor neuropático no es algo de todo que pase todos los días. Al revés, por lo general somos menos exitosos de lo que uno quisiera, ¿ya? Entonces, tienen que comprender nuestros colegas que tratar este tipo de dolores no es fácil. Y como tú bien dices, hay que manejar todos los factores. Sueño, la convivencia familiar, si hay apoyo, si tiene redes de apoyo familiares son extremadamente importantes, ¿ya? Porque el fármaco no lo hace todo, ¿ya? Es un primer paso, pero todas otras partes también son importantes. De hecho, se está trabajando con biofeedback, ¿sí? Que es una técnica bastante importante a nivel psicológico. Pero le hago un comentario a una paciente que tengo, que la paciente le hicieron neuralgia clásica, fue a un estado acá que se llama Mérida y le hicieron su descompresión microvascular, le colocaron su teflón, excelente. La paciente llega a los 2 años con la neuralgia reagudizada. Y yo digo, bueno, tuvo 2 años sin nada de dolor. Yo leo un estudio donde dice que el 18% de los pacientes que se les realiza descompresión microvascular recidivan a los 2 años.
Le digo yo a mi paciente, bueno, caíste en esa estadística está negativa. Caíste en esa estadística negativa. ¿Qué tomabas antes? Porque también tenemos que saber qué tomaba antes ese paciente, si le caía bien, si no le caía bien. Fue una paciente que fui llevando poco a poco. De hecho, yo tengo un libro de dolor del año 1970 y tanto, donde se habla de la fenolización, de la colocación de alcohol a nivel de la región del nervio. Entonces, me ha dado buenos resultados porque acá en Venezuela estamos un poco disminuidos en la entrada de medicamentos para, por ejemplo, yo manejo mucho tapentadol, el tapentadol aquí no se utiliza. Parches de buprenorfina, no hay parches de buprenorfina, que son excelentísimos. Parches de fentanilo, los parches de lidocaína al 5%, que son espectaculares cuando hay alodinia. Entonces, a esta paciente la fui llevando poco a poco, la fui titulando, le hice la fenolización de B3, de B2 y B3, porque tenía B2 y B3, la neuralgia. Y poco a poco, hasta que decidí, bien, vamos a colocar toxina botulínica, y de verdad que me ha ido excelente. Sigue con su carbamazepina, con su duloxetina, y tiene su toxina botulínica colocada y no hay dolor. Hay leves on-off, pero muy, muy leves, que no interfieren en el quehacer diario de ese paciente. Sí, Entonces, la toxina botulínica está teniendo cada vez más auge en el manejo del dolor neuropático, ¿eh? Y bueno, y hay que entender hay que entender un poco el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de la toxina botulínica? La toxina botulínica finalmente lo que impide es la liberación de neurotransmisores, ¿ya? Sobre todo que tienen efecto a nivel periférico y además también tienen efecto a nivel central. Por eso que un dolor neuropático puede tener un rol importante, sobre todo porque en el fondo es un efecto en el cual no te va a generar la típica toxicidad, por decirlo así, que te genera el otro fármaco. Así que es un fármaco bastante seguro para utilizarlo en este tipo de dolor neuropático. Y yo he visto que tiene cada vez más, en fondo, evidencia que respalda el uso de la toxina botulínica. Así que desde ese punto de vista, anda bien. doctor, tengo una preguntita por aquí de el doctor Ricardo Toro, cirujano bucal y maxilofacial, de donde estoy. Él es el presidente del Colegio de Odontólogos de acá. Me pregunta qué experiencia tienes con el ácido valproico. Mira, en el ácido valproico yo por lo menos no lo he ocupado nunca para dolor neuropático. Nunca. Yo no sé si tú tienes experiencia con el ácido valproico. No, nunca lo he Eh, utilizado. no es un fármaco que esté dentro de los de primera línea, por lejos. O sea, está descrito, sí está descrito. Si uno va a los libros, va a estar el ácido valproico, pero generalmente está como abajo, como en la cola de la tabla, ¿ya? Así que no es un fármaco que por lo menos yo ocupe, porque la evidencia que hay detrás de respaldo no hay mucha. Hay que pensar, por ejemplo, que en neuralgia trigeminal, la carbamazepina tiene un muy buen NNT, que se describe entre 2 y 3. O sea, es bastante bueno. Se está hablando Muy de bueno. cada 3 personas, cada 2 personas, en el fondo, una persona tiene una muy buena respuesta. Entonces, comparado al dolor neuropático o al dolor neuropático trigeminal postraumático, que ahí los NNT son malísimos. O sea, la tasa de éxito en el manejo del dolor neuropático postraumático es más malo. O sea, la neuralgia trigeminal, dentro de todo, yo siento que algo siento que aportamos más. En el dolor Sí. neuropático es muy complicado, es muy complicado. Y yo, por ejemplo, a mí me llegó me llegó un paciente, como le dije, un paciente de 30 y tantos años de edad, con una típica neuralgia, pero secundaria. ¿Ya? Paciente con dolor típico neurálgico en toda la cara, con su on-off. Ese paciente ni lo toqué. Ese paciente lo envié directamente a neurología y a neurocirugía, porque sabía que me iba a encontrar algo extraño en el cerebro. Esos pacientes yo ni los toco, porque de verdad que no es complicarse, pero prefiero que
profesionales que son los que los deben tratar a ellos, la parte neurológica, si al final es una neuralgia atípica que la podemos tratar, bueno, que me lo reenvíen y ahí vemos cómo hacemos. Pero estos pacientes normalmente tienen alguito feo en el cerebro. Igual que la neuralgia trigeminal, la idiopática, que uno mira para todos lados y no sabe. Y no hay nada. Y no hay nada, o sea, uno manda a hacer MRI, o sea, la resonancia, tomografía, ella hace de todo y al final lo que hace es colocar el tratamiento, el paciente hace muchos hacen remisión, o una leve remisión, y bueno, esperando siempre que estos pacientes siempre hacen remisiones largas. Hay pacientes que se desaparecen, que uno le coloca el tratamiento y vuelven a los 10 años con el dolor. Y no, es que yo tuve 10 años sin dolor, 8 años, 5 años sin dolor. Y eso es característico de muchas neuralgias trigeminales, que hacen remisiones espontáneas. Sí, hacen revisión espontánea y muchas veces los pacientes creen que esa remisión es debido a algún tratamiento específico que hicieron. A mí me han dicho, doctor, pucha, me coloqué neurovianta y se me quitó el dolor del neuropático. Es una remisión lo más seguro. O sea, en el fondo pasa muchísimo, sobre todo en la neuralgia trigeminal, que pasa en estos periodos de remisión, ¿ya? Mira, quisiera mostrarte un poco este diagrama, que es un diagrama que tengo para exacto, entender un tratamiento multimodal. Cómo es el tratamiento multimodal. ¿Cómo pensamos nosotros cuando manejamos un paciente con dolor neuropático? Hay que entender que nosotros, según los fármacos, podemos controlar en distintas vías, ¿ya? Una vía es, por ejemplo, a través de los nociceptores periféricos. En el caso de un dolor neuropático intraoral, por ejemplo, es muy bueno utilizar fármacos en el fondo como los anestésicos locales, que se pueden preparar en plastivase, pero no solo eso, se pueden preparar fármacos, la mitriptilina, por ejemplo, la misma pregabalina u otros, se pueden agregar incluso para uso tópico, y la evidencia ha ido poco a poco apoyando este uso tópico de estos tipos de fármacos. Podemos ocupar, por ejemplo, los típicos alfa-2 delta ligando, la pregabalina, la gabapentina, que en el fondo van a bloquear los canales de calcio, la carbamazepina que bloquea canales de sodio, por lo tanto vamos a influir un poco en la transmisión, vamos a influir un poco en la modulación del dolor a nivel central, o los inhibidores de la recaptación de serotonina, que van a aumentar los niveles extracelulares de serotonina, noradrenalina, y van a potenciar nuestro sistema inhibitorio descendente, por ejemplo. O sea, lo que tenemos en mente, no se extrañen nuestros colegas, que a veces nosotros damos 2, 3 fármacos distintos, porque la idea es atacar el dolor por las distintas vías. Esa es una estrategia que muchas veces nosotros ocupamos. Y es súper importante que lo tengan en mente. ¿Sí? No es, en el fondo, polimedicar a un paciente, sino que eso es aprender a manejarlo a distintas escalas. Es súper así como general la explicación. Es como manejar la escala analgésica de la OMS, la escalera analgésica de la OMS, pero para dolor neuropático. Exactamente, es una cosa así. Sí, es muy similar. Tengo una preguntita por aquí. En glosodinia y glosopirosis, ¿cuál es el fármaco de elección para usted? A ver, glosodinia y glosopirosis es un síntoma. Eso es ardor bucal. No puedo hacer un tratamiento si no sé el diagnóstico. Que ojo con eso. Es muy distinto tratar una síndrome vocurente, que tiene una fisiopatología distinta a lo que es una glosodinia, por ejemplo, por una alergia a algún metal, por algún trastorno en el fondo de anemia, por ejemplo, o trastornos sistémicos, por serostomía. Entonces, nuevamente lo mismo. Glosodinia es un síntoma. No puedo tratar un síntoma. Tengo que tratar una enfermedad. Necesito llegar al diagnóstico. Entonces, si alguien no se maneja los diagnósticos diferenciales de glosodinia, aquí siempre el consejo va a ser, derive a un especialista en dolor orofacial, porque lo que hay que saber es por qué le arde a ese paciente, ¿ya? Una vez que tenga el diagnóstico, puedo tratarla. En el caso del vocurente, por ejemplo, lo que más se está utilizando es se me olvidó, no es la metriptilina, si alguien me ayuda, se me olvidó el nombre en este minuto, que se utiliza como enjuague, ¿ya? Te tomas un comprimido si alguien me ayuda, yo creo que más de alguien me ayudaría con el nombre de este fármaco. ¿La capsaicina no será? No es la capsaicina, se me olvidó ahora. Clonazepam. El clonazepam tópico, o sea, tú tomas clonazepam, lo colocas en la lengua, lo chupas como si fuese un dulce
Y eso tiene un efecto analgésico en el caso de la síndrome bocurente. ¿Viste? Ahí salieron varios, clonazepam, el clonazepam, ¿ya? Entonces, pero eso no te va a servir si el paciente le arde por una alergia. No te va a servir si el paciente le arde por reflujo, por ejemplo, o por serostomía. Entonces, nuevamente, es extremadamente importante no tratar síntomas y tratar enfermedades con diagnósticos específicos. Ese es el mensaje gigante. Por aquí tengo una pregunta de otro de los grandes, que de verdad que lo admiro mucho, el doctor Barahona. Gran amigo, don Jorge. Sí, ese es un gran, que dice, fui a quiropráctico y mejoró mi neuralgia trigeminal. Ah, claro, lo que decíamos nosotros, es un poco reforzando este concepto de que me hice algo y se me pasó. Muchas veces eso es por remisión espontánea. Entonces, no nos podemos basar por las experiencias de nuestros pacientes propias, en fondo aisladas. Si bien en el fondo son antecedentes, lo más importante es qué dice la evidencia. O sea, la evidencia actual dice que el tratamiento de la neuralgia trigeminal no pasa por hacer un plano, no pasa por la quiropraxia, no pasa por kinesioterapia, no va por ese lado. Los estudios son súper claros en que el mejor manejo con el mejor NNT es la carbamazepina, por darte un ejemplo, ¿ya? Y de ahí vamos combinando con otros fármacos, etcétera. Si un paciente remitió porque se hizo fisioterapia, lo más seguro que eso fue remisión espontánea o curso natural de la enfermedad, ¿ya? Exactamente. Por aquí tenemos otra preguntita que dice, ¿podría la toxina botulínica aplicada de forma subcutánea y no intramuscular ser el futuro del manejo del dolor neuropático? Particularmente yo la apliqué de forma subcutánea y me fue excelente. Y mejor imposible. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a manejar las cantidades de unidades que va a colocar, porque puede dejar al paciente con una limitación funcional. Puede dejar con una limitación funcional, que no va a ser de por vida, pero... Sí, el concepto de la toxina botulínica, hay que sacarse este concepto de que la toxina botulínica es dolor, es querer paralizar el músculo porque el músculo es el que genera dolor. No, acá es generar reservorios de toxina botulínica que van a dejar vía retrógrada a través de los nervios periféricos y van a tener acción periférica, pero también a nivel central. Lo mismo que pasa en la cefalea, ¿ya? En cefalea es más o menos lo mismo. Los protocolos de cefalea muchas veces que incluyen infiltración en el sector anterior, etcétera, no necesariamente son infiltraciones musculares o intramusculares, sino que son dérmicas, ¿ya? En el fondo es para generar un reservorio de esta toxina y que genere un efecto analgésico a largo plazo. Así que la toxina en dolor no es un efecto antibruxismo, eso sáquense de la cabeza. Los pacientes que responden a la toxina botulínica, que dicen que bruxan, es porque el Botox es un analgésico periférico y central, no porque hizo un efecto antibruxismo, que es lo que generalmente ocurre y es un error gigante en la estética orofacial. Y de hecho, hablando de toxina botulínica y bruxismo, yo veo mucha gente todavía poniendo toxina botulínica. De hecho, hay estudios que dicen que hay disminución de la trama ósea si se coloca muy seguido, o si se coloca, y pérdida de esa, de hecho en dolor también, que hay pérdida de efectividad de la toxina mientras más yo la pongo 3, 4 veces al año, ese efecto va a ser menos, o sea, más en unidades y menos en efecto analgésico. Claro. Eso es lo que está leyendo. Toxina es un mundo, así que ya no nos metamos en eso. No, eso si nos metemos en toxina, exacto, eso es otra cosa. Entonces, hablando del síndrome de la boca urente, hablemos un poquito de la fisiopatología del síndrome de la boca urente, o acá en Venezuela ardiente. Boca ardiente, sí, mira, yo justamente, si a alguien le gusta el tema, yo tengo una charla en mi canal de YouTube, donde tengo una charla de 1 hora más o menos de un poco del mecanismo de neuropatía de fibra pequeña. Lo que se sabe hoy en día es que parece ser que hay una merma de los neuroprotectores
en los pacientes con síndrome de Obo Curente. Nosotros de forma natural elaboramos neuroprotectores. Cuando un paciente llega a la menopausia, por eso es típico de mujeres posmenopáusicas, parece ser que hay un déficit de estos neuroprotectores. Y como no hay neuroprotectores, empieza a generarse esta degradación principalmente de la fibra C. Así que se genera esta sensación ardiente, ¿ya? Hay una hiperexcitación en el fondo de este tipo de fibra y se genera esta sensación ardiente. Se han hecho estudios con biopsias en lengua y se ha visto que efectivamente hay daño de esta fibra. Hay un daño real de esta fibra por pérdida o por merma, al parecer, de estos neuroprotectores. Así que habría un componente neuropático que puede ser 100% periférico, puede ser central o mixto. Yo diría que la gran mayoría son mixtos. Hay componentes periféricos y componentes centrales. ¿Cómo es el tratamiento? Va a depender qué tanto efecto o qué tanta alteración periférica hay o qué tanta alteración central. Esas son cosas ya más específicas que hemos nosotros para el tratamiento, ¿ya? Pero en esencia es eso. Destrucción de esta fibra que genera esta sensación de ardor bucal. Excelente, ¿no? Entonces, ya aclarado, bueno, hablamos de sensibilización periférica, sensibilización central, que dependiendo de esto va a depender el tratamiento del dolor, pues. Si yo tengo una sensibilización periférica o tengo una sensibilización central. Entonces, vamos a tratar de contestar algunas preguntitas de las personas, a ver qué dicen por acá. Hablando, quedó la pregunta de diagnóstico diferencial. ¿De qué? ¿De neuralgia? Sí. Buena pregunta. El diagnóstico de neuralgia puede ser cualquier dolor agudo. Prácticamente cualquier dolor agudo puede ser similar a neuralgia. Yo me imagino que a ti te ha pasado, que a mí me han llegado también pacientes con neuralgia trigeminal tratadas con pregabalina por un neurólogo y resulta que son caries dental o pulpitis en el fondo, finalmente. Así que cualquier dolor de alta intensidad. Yo he visto pacientes que han sido tratados con neuralgia que han sido, por ejemplo, sinovitis, artralgia, dolor articular, que en algunos casos es muy severo, ¿ya? Muy limitante el dolor articular. Ojo con eso. Dolor de origen pulpar, yo diría que ese es bastante también importante. A veces dolor de parótida. Yo he tenido varios ya casos de pacientes que relatan dolor eléctrico y el dolor viene de la parótida, ¿ya? A veces por congestión parotidia, cialolito, lo que sea en el fondo. Pero la parótida también es un órgano, por decirlo así, que hay que evaluar en estos casos, ¿ya? Yo diría que esos son los más comunes. Pulpitis, me llegó dolor muscular, no. Yo diría que dolor muscular rara vez te genera un dolor así como que parece neuralgia. No sé si te ha tocado a ti, pero yo por lo menos no lo he visto. No, a mí me llegó una paciente, de hecho me la remite una neurólogo de acá, y me dice, te voy a enviar a esta paciente porque no se le quita el dolor. Y yo, cónchale, es raro, ¿no? ¿Qué le ha puesto? De todo. ¿Qué le has colocado? De todo. Envíamela. Y ella me la envía con diagnóstico de neuralgia trigeminal y tenía entre 4 y 5 meses tratándola como una neuralgia trigeminal. Yo llega la paciente, le hago su anamnesis y le hago su examen clínico. Al hacer examen clínico, un TTM. ¿Sí? Le hice a la pacientica, si ese día, le hice un jig de Lucía. No sé si los conoce. Sí, le hice un jig de Lucía. La paciente a los 3 días llegó y me dijo, doctor, se me quitó todo. Bueno, vamos a empezar a destetar el medicamento. Le desteté su medicamento. Esa paciente le hice una infiltración de corticosteroides. Y bueno, le dejé su jig de Lucía y la paciente hasta el sol de hoy no ha ido más a mi consulta. O se curó o empeoró el dolor. O fue donde otro colega, que no es raro, ¿eh? Entre nosotros no es raro. Así que pero le fue bastante bien. No nos sorprendemos cuando los pacientes van desde un tratante a otro. Hay pacientes que son muy ansiosos y que quieren tratamiento 100% efectivo y eso muchas veces los pacientes no lo entienden, que eso muchas veces no existe. Nosotros manejamos el dolor, pero eliminamos el dolor
no es algo habitual de todos los días. Muchos pacientes tienen dolor crónico. Yo les digo claramente, cuando me llega un paciente con dolor crónico en la región orofacial, y depende, si es digamos, un paciente con una neuralgia trigeminal, le digo, esto no se cura, esto no tiene cura, podemos disminuir, puede hacer remisiones. Le doy la clase completa de neuralgia trigeminal para que me entiendan y después no vayan a decir, este doctor me pintó otra cosa que no era. Entonces Sí. eso es importante, hablar de claro al paciente y saber a lo que se están enfrentando. Sí, mira, muy importante también tener en cuenta lo que yo les comentaba acerca del manejo del entorno familiar. Es extremadamente importante. De hecho, hoy día justo me tocó evaluar una paciente que está con dolor crónico articular hace mucho rato, que ella siente que, por ejemplo, ella no se puede quejar de dolor en su casa, porque ella no quiere molestar a su pareja, porque no quiere ya que sus hijos lo vean con dolor, porque tampoco le creen mucho, porque no es una enfermedad que se pueda ver, porque se siente. Entonces el paciente se empieza a encerrar, a encerrar, a encerrar, a encerrar. Y pasa que estos pacientes terminan con trastornos depresivos, etcétera. Entonces, ese tipo de paciente no va a funcionar nunca, le des el remedio que le des, si no tiene esta contención o en el fondo el ambiente psicosocial que sea apto para que se rehabilite. Por eso para nosotros es extremadamente importante preguntar redes de apoyo. Tú cuentas con el apoyo de tu pareja, tu familia, si te vienen a acompañar, si entienden lo que es la enfermedad. Yo muchas veces hago reunión con la familia completa y les explico a todos lo que es tener dolor crónico. Lo que significa, la mamá no está inventando este dolor, esto es un dolor real que existe, tiene nombre, y hay días buenos y hay días malos. Así de simple. Bueno, como dice Jorge Barahona, que lo leí por allí, hay una palabrita que de verdad para nosotros es bastante llamativa, porque nosotros nos frustramos cuando Sí, tenemos un totalmente. paciente con dolor crónico y Sí, que le ponemos de todo, hacemos de todo y el paciente no mejora. Entonces ahí está esa palabra que se llama frustración. Pero eso nos tiene que dar a nosotros más ganas de seguir leyendo, de seguir estudiando, de seguir viendo cómo hacemos para que nuestros pacientes salgan del consultorio con una sonrisa, porque tratar dolor es difícil, de verdad que es muy difícil sí, y de verdad que, bueno, tú sabes, también porque ustedes allá en Chile, bueno, que en Chile tienen la Asociación Chilena, de verdad que yo me les hinco, porque son muy organizados y todos los que he visto, a los que sigo, son personas muy estudiosas, son personas muy capaces y siento que allá tienen un buen material para poder hacer el diagnóstico, para poder sí. hacer el tratamiento. Yo siento que Nosotros acá en acá estamos Chile, un poquito más limitados en sí, yo cuanto siento al tema de que diagnóstico y todo esto. acá en Chile yo siento que hay una buena formación de los especialistas en dolor. Mira, muchos de nosotros, nuestros profesores nos dijeron, el nivel acá en Chile es muy bueno. Si ustedes conocieran a nivel internacional, no solamente sudamericano, sino que a nivel europeo, en Estados Unidos, etcétera, el nivel de Chile es muy, muy, muy bueno. Y por suerte nos ha tocado ir un par de veces en el fondo, conocer experiencias externas en otros países. Y la verdad es que en realidad sí, yo te podría corroborar con bastante tranquilidad de que nuestra formación es súper buena, muy completa. Así Si no me que tenemos que equivoco, sentirnos bastante orgullosos de eso. sí, yo no soy chileno, pero me siento bastante orgulloso de la sociedad. De verdad que sí. Lo admiro mucho. Doc, y usted forma parte del grupo de estudio del doctor Manfredini, si mal no. No, no, no. Yo solamente soy invitado, me tocó participar en una charla, algo así, conversamos harto con Daniel, pero no, no participo con ellos en investigación ni nada de eso. Así que no, Bueno, no me, pero no me- ya, si me, si, pero si me meto en eso, yo creo que voy a perder por lo menos un tiempo familiar importante que yo por lo menos no, no quiero sacrificar. no, y No, no. de verdad que, y hablar
o sea, estar con el doctor Manfredini, eso es otro nivel. O sea, no cualquiera se codea con el doctor Manfredini, con el doctor Lobenzo, con Svensson, que son campeones mundiales en este tipo, en lo que es TTM, lo que es bruxismo, y de Sí, verdad que los lo felicito que es en la a parte de millón. TTM, ellos son obviamente líderes en investigación y todo eso. A nosotros también nos gusta seguir los profesores de dolor facial, que obviamente Rafael Benoliel, por ejemplo, Eliab, Glaser, profes como Ralph Farón, por ejemplo, en dolor neuropático también, que son menos conocidos en odontología, pero para nosotros son nuestros grandes maestros en dolor orofacial, Bueno, está principalmente. el doctor Okenson, doctor William Bell, Sí, sí, obvio. que Hay son... muchos de ellos. Aquí hay una pregunta, Doc, que me parece interesante. Y dice que si en los pacientes con depresiones, sin diagnóstico de dolor neuropático, dolor crónico, tienen menos incidencia de sufrir dolor crónico neuropático. Pacientes que sean diagnosticados con depresión, que estén en tratamiento, o sea, que estén Que estén tomando en tratamiento, antidepresivos, exactamente. ¿ya? Que Tienen tengan menos menos propenso probabilidades a de ser... sufrir dolor neuropático o... Fue una pregunta muy buena. Uy, buena De verdad pregunta. que A ver, sí. mira, yo creo que depende de varias cosas. Bueno, se describe que los trastornos depresivos son un factor de riesgo de dolor crónico, ¿ya? De en sí. Ahora, si está tomando fármacos ese paciente, lo más seguro que puede que a lo mejor tenga una menor incidencia en la percepción del dolor, pero depende que antidepresivo. O sea, claramente depende del antidepresivo que esté tomando. Si no está tomando Exactamente. si está tomando un específico de la recaptación de serotonina y noradrenalina, a lo mejor no va a tener tanto efecto, porque los antidepresivos que conocemos que tienen efecto son principalmente la mitriptilina, la duloxetina, La venlafaxina, por venlafaxina. ejemplo, que son fármacos que están descritos que tienen éxito para el manejo, pero si está tomando otro tipo de fármaco más específico, posiblemente no tenga ningún efecto. ¿Ya? Ahí yo creo que Exacto. pesa más el factor el factor previo, que es el tener la depresión. Eso ya es un factor de riesgo de tener dolor crónico. Yo le digo, yo mi experiencia con la mitriptilina, a mí la mitriptilina no me gusta mucho, no es porque Eh, sea mal, sino es por su cantidad de efectos adversos que tiene. la RAM que tiene, Tiene, la RAM sí. sí, tiene muchísimos efectos, es muy buen antineurálico y muy buen Por eso es que antidepresivo. yo Pero creo que tú, al igual que yo, nos gusta más la duloxetina. Yo sí, a mí creo me que... encanta, yo de verdad, yo he tratado sí. pacientes con duloxetina hasta 120 miligramos como ¿Mm? dosis de ataque. Lo que pasa es que eso como que revierte el concepto de que la duloxetina hay que comenzarla con 30 miligramos por sus efectos a nivel gastrointestinal, que ¿Mm? produce vómitos, entonces eso también va hacia la adherencia del tratamiento. Pero si a mí me llega un paciente con dolor crónico, yo prefiero que vomite, pero que se le quite el dolor. Y yo sé que ese efecto adverso va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Entonces yo los llevo con 120 durante un mes aproximadamente y después, si el paciente hace remisión, los llevo a 60, remisión o disminuye el dolor, los llevo a 60 y los dejo en 60. Sí, claramente en el fondo uno lo mismo pasa con el manejo del tramadol. Por el tramadol también uno da dosis a veces un poco altas, los pacientes empiezan con náuseas, con vómitos, etcétera. Y ahí muchas veces el paciente un poco regula y dice, bueno, ¿qué tanto quiero estar mal de los problemas gastrointestinales o lo que sea, versus el dolor original? Entonces muchas veces los pacientes regulan eso. Y por eso a veces presentaciones en gota, ponte tú, son bastante cómodas para una buena titulación, ¿no? Son opciones en el fondo. Yo tramadol, yo utilizo, a mí me gusta mucho tramadol con acetaminofén porque me actúan en el nivel central los dos. Exactamente. Y el tramadol con una dosis de 37.5 miligramos cada 6 a 8 horas es una muy buena dosificación. Si Sí. tengo deliberación prolongada de 200 miligramos, o tengo, bueno, a mí me gusta también mucho el tapentadol. Lo que pasa es que el tapentadol Mm. es para dolores bastante fuertes, porque es un Sí, opioide fuerte. claro, ya no Pero, es el opioide típico que ocupamos aquí el tramadol, sino que ya un opioide como tal. exacto. Pero, ¿qué pasa? El tapentadol y el tramadol también actúan a nivel de noradrenalina. Ujú. No, Sí, pues no así.
Los otros Tú, opioides no me actúan como me actúa el tramadol y como me actúa el tapentadol, o sea, porque tú ellos tienes actúan a experiencia, nivel por de ejemplo, con la buprenorfina. Yo tengo casos de pacientes con dolor crónico, sobre todo los que están en tratamiento de fibromialgia, que tienen a en ocupar parche es buprenorfina espectacular, en parche es y la espectacular. verdad es que andan bien, bien. Pero hay pacientes que incluso con parche no andan bien, no andan bien. Bueno, yo escuché de un paciente acá con un síndrome regional, síndrome doloroso regional complejo que tenía ¿Ya? tapentadol 200 miligramos, tenía parches de buprenorfina, tenía tramadol, tenía como 4 medicamentos y no se le quitaba el dolor. Yo dije, bueno, esto es una neuralgia talámica. Esos son los pacientes que uno dice, este paciente hay que, no sé, hospitalizarlo, colocarle una vía con ketamina o no sé, y a ver si Sí, algo exacto. hace. O sea, sí, no, son No, complejos. O sea, exactamente. Bueno, esos son otros fármacos que por lo menos el propofol, la ketamina, sí, y que son fármacos que uno debe utilizar. Si uno los sabe utilizar, los utiliza a nivel intrahospitalario, porque no son fármacos sí, para utilizar en la casa. No, colócate 2 cc de propofol o un cc de ketamina. No, tampoco así. De hecho, la sí. Mira, ketamina, hay ketamina intranasal, que es espectacular también. hay que tener en cuenta en dolor neuropático, por ejemplo, que hay también fármacos coadyuvantes que sí nos pueden servir. Por ejemplo, a veces las infiltraciones con corticoides o con anestésicos locales, con bupivacaína, que van hacia ganglios simpáticos, por ejemplo, también son una buena manera de poder controlar el dolor. Cuando se ven cambios, por ejemplo, a nivel simpático, por reacciones de dolor neuropático más signos autonómicos, pueden ser también una muy buena opción. O sea, hay coadyuvante igual. La misma toxina botulínica, de hecho, es un Exactamente. buen coadyuvante. ¿Sí? De hecho, hay un estudio que habla cuando pacientes tienen reacciones simpáticas la clonidina. Uh-huh. No sé si ha tenido experiencia con la clonidina. No. Nunca, no. Y lo que pasa es que como la clonidina tiene un efecto, ya actuamos en otro tipo de Sí, receptores, nos sí, sí, estamos metiendo obviamente con el sistema circulatorio, etcétera, es un poco más complejo, ¿ya? sí, sí. Generalmente no son fármacos que nosotros ocupemos, ¿ya? Acá por lo menos. No. Tratamos No, de ocupar nosotros fármacos que sí. exacto, pero yo por lo menos he visto como estos pacientes con taquicardias, que de hecho los síntomas autonómicos del dolor, cuando el paciente se pone diaforético, se coloca diaforético, taquicardia, eh, con dosis de clonidina, esos pacientes mejoran bastante, Sí. mejoran bastante. Bien, doctor, algunas palabras para finalizar. Mira, solamente recordar conceptos como esto. Cuando un dentista general o un especialista tiene dudas en dolor, busques un especialista en dolor facial. Créame que va a ser una buena ayuda. ¿Ya? Eso es lo Y se va a primero. quitar una carga de encima Sí, el porque tratar a un paciente. paciente con dolor Dolor no extraño, es fácil. uno no tiene, como era dentista general en un tiempo, no tenía el dedillo de las patologías, no me salían, era como, ¿qué será esto? Entonces, no salen porque uno no las conoce. En cambio, nosotros como las tenemos obviamente mucho más estudiadas, nos va a ser mucho más fácil. Ah, pero esto es esto otro. Yo siempre me acuerdo de mi profesor, el doctor Rodrigo Casazú, acá que en Chile es un tremendo especialista en dolor orofacial. Le conté acerca de un paciente mío que estaba con un dolor muy raro en la oreja, se le ponía roja, etcétera. Y él me dijo, pero eso es un síndrome de oreja roja. Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? No he escuchado nunca. Pero obvio si está descrito, ¿no? ¿Y en qué clasificación está eso? No está en ninguna clasificación. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, es un cuadro descrito, etcétera, que tiene fisiopatología medio de neuropático, neurovascular, etcétera, pero existe, está descrito. Ok, me puse a estudiar y efectivamente existe el cuadro. Presentamos ese caso clínico en un congreso y ganamos un primer lugar, porque de verdad era muy raro el caso. Entonces, obviamente apoyarse de alguien que ya sabe y tiene conocimiento es extremadamente importante, ¿ya? Así que eso es lo primero. Segundo, recordar conceptos, sensibilización periférica, sensibilización central, tanto para dolor agudo como crónico. Hay que estudiarlo y hay que tenerlo claro. Y tercero, dolor neuropático trigeminal postraumático, que es una patología que ocurre por, en el fondo,
un daño neural, que puede ser algo muy simple con un tratamiento de conducto, puede generar este daño que es permanente, crónico, y es un tremendo desafío, de verdad que es complicado. Creo que eso sería como redondito el live. Y yo agregaría el manejo de la farmacología, importantísimo. Importantísimo, no podemos solamente manejar ibuprofeno, diclofenac y ketoprofeno. O sea, por lo menos debemos saber los mecanismos de acción de estos fármacos, porque en algún momento nos va a llegar un paciente que lo está tomando y debemos saber cómo actúan, dónde actúan, qué hacen, qué no hacen, sus efectos adversos, dosis máximas, titulaciones, interacciones medicamentosas. Esa es una de las cosas importantes por las que no me gusta la mitriptilina, que tiene muchas interacciones también, demasiadas. Entonces por eso me quedo con mi duloxetina y mi carbamazepina, mi pregabalina, mi gabapentina, porque son las que me han dado. Y la mitriptilina, pese a que está en el tope, siempre es como, si hay un fármaco que se indica en medicina en general, dolor neuropático, es la mitriptilina. Es casi como número uno, siempre. En todas las guías Pero lo van a ver. pero hay poca adherencia. Hay poca adherencia, o sea, no hay adherencia con la mitriptilina. Para mí ha sido un gran placer de poder haber hecho este live con usted. Y que bueno, de verdad vamos a seguir estando en contacto. Ya tenemos cómo comunicarnos. Y que de verdad los felicito a todos ustedes, a todos los chilenos que forman parte de la sociedad. Y que, bueno, son unos duros, unos secos. Necesitamos más gente que sepa de dolor y que aprenda a tratar el dolor, o sea, que aprendan a tratar el dolor, porque no es fácil cargar pacientes con dolor, sea agudo o sea crónico, neuropático, sea nociceptivo, neuropático. Entonces, bien, Doc, de verdad que ha sido un placer para mí, un grato placer. No, muchas gracias por la invitación. Yo, o sea, en nombre de la Sociedad de Trastornos Temporomandibular y Dolor Orofacial, agradecemos también el interés por hacer finalmente este live y dar a conocer un poco acerca de este cuadro. Así que nosotros felices. Si hay una cosa que queremos en la sociedad, es que el conocimiento se pueda expandir lo más posible y que ojalá más países tengan la especialidad, porque de verdad en el fondo se necesita muchísimo. Es increíble la cantidad de gente que está en lista de espera en los servicios públicos para atención por dolor, y lamentablemente no hay personal muchas veces que los atienda. Así que créanme que déficit hay a nivel mundial. Necesitamos más especialistas en dolor orofacial en todo el mundo, ¿ya? Porque son muy pocos los países que tienen reconocida esta especialidad, ¿ya? Son muy poquitos. Recién Estados Unidos el año pasado reconoció la especialidad en dolor orofacial, ¿ya? Exactamente, o sea, pero usted la tiene en 2013, creo. Exactamente, ya reconocida por el Ministerio a fin del 2013. Por Minsalud. Por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, somos uno de los pocos países que tiene esta especialidad reconocida, y créanme que poco a poco los países van a ir sumando cada vez más especialistas. Así que estamos recién comenzando. Así será. Bien, Doc. Muchísimas gracias y Dios me lo bendiga.